Nunca me había gustado perder el control, lo irónico era que casi toda mi vida parecía estar construida alrededor de eso. Horarios que no decidía, clases que no elegía, fotografías donde tenía que sonreír aunque no quisiera, conversaciones que terminaban antes de empezar porque mi padre siempre estaba ocupado. Y aún así, de alguna forma, me había convencido de que como Chad Noir las cosas eran diferentes. Como Chad Noir podía saltar, correr, reír, elegir. Pero ese día, mientras la ciudad temblaba bajo los pasos de un sentimonstruo gigantesco y una marca extraña ardía en mi cuello, me di cuenta de algo bastante incómodo. Ni siquiera como Chad Noir estaba completamente libre. «Tenemos que movernos», gritó Ladybug, lanzándose con su yo-yo hacia otro edificio. La seguí de cerca, usando mi bastón para impulsarme entre los tejados. El suelo se sacudió cuando el sentimonstruo golpeó una avenida con una fuerza absurda, levantando pedazos de asfalto y haciendo que los autos cercanos saltaran como juguetes. Abajo, la gente corría. Gritos, sirenas, polvo, caos y esa sensación en el cuello, esa presión que me empujaba a hacer algo, lo que fuera. Correr más rápido, saltar más lejos, atacar primero. Arriesgarme. Como si una parte de mí estuviera gritando que la prudencia era una pérdida de tiempo. Chad Noir, ¡cuidado! Giré justo a tiempo para esquivar un pedazo enorme de concreto que pasó a centímetros de mí, caí sobre un techo, rodé sobre el hombro y me levanté casi de inmediato. Ladybug aterrizó frente a mí, respirando agitada. Esto se está saliendo de control. Sí, me di cuenta por el monstruo gigante destruyendo media ciudad. Ella no respondió a la broma y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba preocupada, más que preocupada, estaba pensando demasiado rápido, intentando controlar demasiadas cosas al mismo tiempo. Podía verlo en su mirada, en la forma en que apretaba el yo-yo, en cómo sus ojos iban del sentimonstruo a los civiles, de los civiles a mí, de mí al cielo, como si estuviera buscando una respuesta escondida entre las nubes. Y tal vez por eso dije lo que dije, tal vez fue la marca o tal vez solo estaba cansado. ¿Sabes? Todo esto sería más fácil si pudiéramos confiar el uno en el otro por completo. Ladybug me miró de inmediato. Chad Noir, no estoy diciendo nada nuevo. No podemos revelar nuestras identidades. Ya sé. Ella frunció el ceño. Es peligroso. Si alguno de los dos es akumatizado, podría... Ya sé que si somos akumatizados podemos revelar nuestras identidades, la interrumpí. Mi voz salió más seca de lo que esperaba, Ladybug se quedó callada, yo también. El sentimonstruo rugió a lo lejos, pero durante un segundo lo único que escuché fue mi propia respiración. Suspiré, llevándome una mano al cuello, la marca seguía ahí, como una quemadura invisible. Lo sé, Ladybug, me lo has dicho tantas veces que ya pareces un disco rayado. Sus ojos se endurecieron un poco. Entonces no sigas molestando con el mismo tema. La frase golpeó más de lo que debería, no fue cruel pero dolió. Porque no era la primera vez que sentía que cuando hacía una pregunta, ella ya tenía preparada una pared para poner entre los dos. Apreté los dedos alrededor de mi bastón. Nunca vamos a ser akumatizados. Ladybug bajó la mirada por un instante, fue apenas un segundo, pero lo noté. Algo pasó detrás de sus ojos, un recuerdo, un miedo, algo que yo no conocía. ¿Tú qué sabes? Murmuró. La miré. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, una voz sonó desde algún comunicador que ella traía. Ladybug. A su izquierda. Ladybug reaccionó de inmediato, me sujetó del brazo y saltamos juntos justo antes de que una enorme mano golpeara el techo donde estábamos, el edificio crujió bajo el impacto. Caímos en otro tejado, Ladybug levantó la mirada. Gracias, Rena. Me quedé inmóvil, ese nombre me atravesó más fuerte que el golpe del sentimonstruo. ¿Rena? Repetí. Ladybug se tensó, no tenía que verla mucho para saber que se había dado cuenta de su error. Miré hacia los lados buscando dónde había venido la voz, pero no vi a nadie, solo ventanas oscuras y sombras entre antenas. Pensé que Rena Rouge ya no estaba en servicio, dije. Chat, ahora no es momento. ¿Dónde está? Tenemos cosas más importantes que... Ladybug. Mi voz salió más baja, más seria, ella apretó el yo-yo. Le pedí que se mantuviera oculta porque era peligroso que Shadowmoth supiera que seguía ayudándonos. Casi me reí, no porque me pareciera gracioso sino porque era exactamente lo que esperaba. Porque sería peligroso, dije. Ladybug no respondió, yo asentí lentamente. Claro. Chat, no, está bien, ya entendí.
Y lo peor era que sí, lo estaba entendiendo, Rena podía estar oculta, Rena podía saber cosas, Rena podía ayudar desde las sombras. Yo, en cambio, seguía escuchando las mismas respuestas. Peligroso, no es momento, confía en mí. Había una parte de mí que quería discutir, insistir, preguntar por qué ella sí y yo no. Pero otra parte, una más cansada, solo pensó, ¿de verdad las cosas están bien entre nosotros? La marca volvió a arder, el sentimonstruo rugió y no hubo tiempo para más. Todo ocurrió demasiado rápido. Después de eso, la Dibu llamó a los demás héroes, uno a uno fueron apareciendo, trayendo sus poderes, sus trajes, sus nombres. París se llenó de colores moviéndose entre los edificios. Polimouse, Vesperia, Carapace, Pegasus, King Monkey, Ryuko. Y más. Un equipo entero. Durante un momento intenté concentrarme solo en la batalla, no pensar en Rena, no pensar en las identidades, no pensar en todo lo que la Dibu sabía y yo no. Pero era difícil cuando cada nuevo héroe me recordaba una pregunta que nunca parecía tener respuesta. El sentimonstruo se movía de forma extraña. No solo resistía nuestros ataques, aprendía, reaccionaba y copiaba. Cuando Vesperia usó Venom contra él, no funcionó, y el sentimonstruo hizo lo mismo. Cuando Polimouse se multiplicó, el sentimonstruo respondió con más cuerpos. Cuando alguien atacaba, él devolvía algo parecido. Era como pelear contra un espejo que odiaba todo lo que veía. No dejen que copie sus poderes. Gritó la Dibuc. Fácil decirlo, difícil hacerlo cuando una marca mágica en tu cuello te empujaba a correr directo hacia el peligro. En algún momento, la Dibu logró entender lo que nos ocurría. La marca no solo nos señalaba, nos cambiaba, nos hacía impulsivos, nos volvía imprudentes, nos convertía en la peor versión posible de nosotros mismos en medio de una batalla donde cada error podía multiplicarse. Chad Noir. Gritó la Dibuc. Me giré hacia ella, estaba sobre un techo cercano, mirando primero al sentimonstruo y luego a mí, su expresión era tensa. Necesito que vuelvas a la normalidad. Parpadeé confundido. ¿Qué? La marca te está afectando, no pelees directamente. Me quedé quieto, por primera vez desde que empezó la batalla, sentí la cabeza clara. La presión del cuello había disminuido, no del todo, pero lo suficiente para pensar, para escucharla, para entender cada palabra. La Dibu, ahora mismo estoy bien. No podemos arriesgarnos. Si contraataque copia tu cataclismo, podría ser un desastre. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Otra vez, no pelees, es peligroso, quédate atrás. No era la primera vez que alguien me decía algo parecido, pero viniendo de ella dolía de una forma distinta. Entiendo, dije. La Dibu pareció sorprendida por mi respuesta, tal vez esperaba una broma, tal vez esperaba que protestara, quizás esperaba al Chad Noir de siempre. Pero no tenía fuerzas para eso, no en ese momento. Los demás héroes siguieron moviéndose, la Dibu dio nuevas órdenes, el caos continuó alrededor de nosotros. Yo me quedé unos segundos en el techo, mirando mis manos, mi poder, mi cataclismo. Lo había usado tantas veces como una herramienta, una llave destructiva, algo útil para romper lo que necesitaba ser roto. Nunca había pensado demasiado en lo que pasaría si alguien más lo usaba, si algo sin control lo copiaba, si mi poder dejaba de estar en mi mano y se convertía en una amenaza para todos. La marca volvió a arder, más fuerte, como si hubiera estado esperando una grieta para entrar. Apreté los dientes. No, murmuré. Pero mi cuerpo ya se estaba moviendo. Vi a uno de los clones saltar hacia una avenida llena de gente intentando evacuar, algunos héroes estaban demasiado lejos, la Dibu gritaba algo, pero el ruido de la destrucción se tragó su voz. No pensé, solo corrí. Salté del techo, extendí mi bastón y golpeé al clon con toda la fuerza que pude, el impacto lo lanzó contra la fachada de un edificio vacío, abriendo grietas en la pared. Chad Noir, ¡no! Demasiado tarde, quizás fue un impulso tonto el usarlo contra el sentimonstruo. Después de haberlo descubierto, el clon levantó la cabeza, sus ojos brillaron y entonces lo sentí, una vibración en el aire, una energía oscura, familiar, imposible de confundir. El clon levantó una mano negra, cargada de destrucción. Mi corazón se detuvo. No, el cataclismo estalló contra el edificio, no fue como cuando yo lo usaba, no fue preciso, no fue controlado, no fue una grieta extendiéndose desde un punto. Fue hambre. Una onda oscura recorrió la estructura como veneno en una vena, las paredes se resquebrajaron, las ventanas explotaron y el concreto comenzó a deshacerse en pedazos enormes, el edificio entero gritó antes de venirse abajo sobre sí mismo.
El polvo cubrió la calle, durante un segundo no escuché nada, solo miré mi poder destruyendo algo desde afuera, vi lo que podía hacer, lo que siempre había llevado en la mano. Un escalofrío me recorrió la espalda, siempre pensé que el cataclismo era un ataque, una habilidad, mi parte del duro. La Dibut creaba, yo destruía. Así funcionaban las cosas, pero mirando aquellos edificios caer, entendía algo que nunca había querido mirar de frente. Mi poder no era solo fuerte, era aterrador. Chad Noir, muévete. La voz de Carapace me sacó del trance, uno de los clones venía hacia nosotros, salté hacia atrás justo cuando su mano negra rozó el suelo y el techo comenzó a desintegrarse bajo mis botas y tuve que impulsarme con el bastón para no caer. Los demás héroes atacaron pero no sirvió de mucho, contraataque ya tenía demasiadas habilidades, demasiado poder. Y ahora también tenía el mío, el resto fue una cadena de errores, gritos y decisiones desesperadas. La Dibug intentó arreglarlo, claro que lo hizo, siempre lo hacía. Usó Miraculous que yo apenas alcanzaba a seguir con la mirada, el conejo, el caballo, portales. Saltos en el tiempo, planes que se formaban en segundos mientras la ciudad seguía rompiéndose. Yo peleaba donde podía, ayudaba a evacuar civiles, desviaba ataques, protegía a los demás héroes cuando contraataque usaba una versión retorcida de sus propios poderes. Pero cada vez que veía una mano negra tocar un edificio, mi estómago se cerraba. Eso soy yo, pensé una vez, luego me corregí. No, eso es mi poder sin mí, la diferencia debería consolarme pero no lo hizo. En medio del caos, algo más estaba ocurriendo, algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. La Dibut confiaba en alguien, Adrien, o eso creía ella, pero no era Adrien, era Félix. No supe los detalles en ese momento. Solo vi fragmentos, confusión, prisa. La Dibug regresando con un nuevo héroe, una decisión tomada bajo presión, un plan que parecía funcionar hasta que dejó de hacerlo. Y entonces todo cayó, no de golpe, no como un edificio destruido por un cataclismo, fue peor. Fue como ver cómo una red se deshacía hilo por hilo. Habíamos derrotado al Sentimonstruo, la ciudad se había arreglado pero no era más que una falsa calma. Los Miraculous desaparecieron, las cajas, los poderes, todo aquello que la Dibug había protegido como guardiana terminó en manos de Shadowmoth. No, ya no Shadowmoth, Monarca. La lluvia empezó poco después, o tal vez ya estaba lloviendo y no lo había notado. A veces, cuando algo sale demasiado mal, el mundo alrededor pierde importancia. Los héroes fueron volviendo a ser civiles, la batalla terminó, pero no se sintió como una victoria. París seguía en pie, pero algo se había roto. Y no era un edificio. La encontré en la orilla de un techo, la Dibug estaba sentada bajo la lluvia, con los hombros caídos y el yo-yo entre las manos, desde lejos, parecía más pequeña de lo que recordaba. No como la Dibug, no como la guardiana, no como la heroína que siempre tenía un plan, solo como alguien que había perdido demasiado en un solo día. Me detuve en un edificio cercano, la lluvia golpeaba mi traje y resbalaba por mi máscara, la ciudad estaba cubierta de luces borrosas, sirenas lejanas y voces que subían desde las calles. Di un paso y luego me detuve, había muchas cosas entre nosotros, preguntas sin responder. Secretos, identidades, decisiones tomadas sin mí. Palabras que dolieron más de lo que ella probablemente imaginaba. Y aún así, ella estaba sola, conocía esa sensación, la conocía demasiado bien, sabía lo que era estar en una habitación enorme y sentir que no había nadie, sabía lo que era sonreír porque era más fácil que explicar que algo dolía, sabía lo que era querer que alguien se quedara, aunque no supiera cómo pedirlo. Y en ese momento, la Dibug no necesitaba una discusión, necesitaba a alguien, quizás eso era algo que yo también habría querido muchas veces. Salté al techo donde estaba ella, no dije nada al principio. Solo caminé bajo la lluvia hasta que dara unos pasos, la escuché antes de que me viera. Lo perdí todo, su voz estaba rota, no como cuando se enojaba, no como cuando daba órdenes. Rota de verdad. Los Miraculous, la caja, todos, fallé. Bajó la cabeza. Soy la peor guardiana. El silencio respondió, durante un segundo, pensé que estaba equivocada. Luego di otro paso. No. La Dibug levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Chad Noir, me acerqué despacio. No eres la peor guardiana. Ella soltó una risa ahogada, sin humor. Perdí todos los Miraculous. Y los vamos a recuperar. No entiendes. Tal vez no todo. Me agaché frente a ella. Pero entiendo cómo se siente creer que fallaste.
Ladybug apretó el yo-yo entre sus manos. No tengo a nadie. Hubo un momento de silencio, la lluvia siguió cayendo, París siguió respirando debajo de nosotros. Y yo, por una en mucho tiempo, no sentí la necesidad de hacer una broma para llenar el vacío. Solo extendí la mano. ¿Me tienes a mí? Ladybug me miró, como si quisiera creerlo, pero no supiera cómo. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué qué? ¿Por qué no te vas? La pregunta dolió más de lo que esperaba. Ladybug, perdí todo. No te escuché, te hice a un lado, te oculté cosas, y ahora Monarca tiene los Miraculous por mi culpa. Sus dedos temblaban. ¿Por qué sigues aquí? Miré mi mano extendida, luego la miré a ella, pensé en la sensación de mirar a mis amigos desde lejos sin saber cómo acercarme. Pensé en lo mucho que había querido que alguien me dijera alguna vez que no tenía que cargarlo todo solo. Porque eres mi lady, dije. Su expresión cambió apenas. Y porque soy tu compañero. La palabra ya no se sintió como antes, no como algo pequeño, no como un lugar secundario. Compañero no significaba estar detrás, no significaba obedecer sin preguntar, no significaba esperar a ser necesitado. Significaba estar ahí, incluso cuando las cosas dolían, incluso cuando había preguntas pendientes, incluso cuando ninguno de los dos sabía cómo arreglarlo todo. Ladybug miró mi mano durante unos segundos con un rubor en sus mejillas que no mencioné. Luego, lentamente, la tomó, tiré suavemente de ella para ayudarla a levantarse. Pero apenas estuvo de pie, sus fuerzas parecieron abandonarla otra vez. La abracé, no fue un abrazo perfecto, no fue heroico, no fue de esos que arreglan todo. Fue torpe, mojado por la lluvia y lleno de cosas que ninguno de los dos sabía decir, pero ella se aferró a mí. Y yo la sostuve. Lo recuperaremos, murmuré. Uno por uno. Ladybug tembló contra mí. No sé cómo. Yo tampoco. Ella soltó una pequeña risa entre lágrimas. Eso no ayuda mucho. Estoy trabajando en mis discursos motivacionales. Esta vez, su risa fue un poco más real, apenas un poco, pero estuvo ahí. Me separé lo suficiente para mirarla. Monarca tiene los Miraculous, eso es malo, muy malo. Chat, pero nosotros seguimos aquí. Ella me miró fijamente. ¿Nosotros? Asentí. Tú y yo. La lluvia seguía cayendo, pero allá abajo algo comenzó a cambiar, primero fue una voz, luego otra, después muchas. Ladybug. Me giré hacia el borde del techo. En las calles, la gente se estaba reuniendo, algunos llevaban paraguas, otros estaban empapados, había personas en balcones, ventanas abiertas, aceras y plazas cercanas. Todas mirando hacia arriba. Ladybug. Más voces se unieron. Ladybug. Ladybug. Ladybug se acercó lentamente al borde, yo caminé a su lado, la ciudad gritaba su nombre, no porque hubiera ganado, no porque todo estuviera bien. Sino porque todavía creían en ella. Incluso después de la derrota, después del miedo, después de ver que los héroes también podían caer. Ladybug llevó una mano a su pecho. Ellos, también están contigo, dije. Ella no respondió, solo miró a la ciudad, yo miré a la gente. Y por un segundo entendí algo que quizás llevaba días intentando aprender, París no necesitaba héroes perfectos. Necesitaba héroes que siguieran levantándose. Ladybug respiró hondo, su mano seguía temblando dentro de la mía, pero ya no parecía a punto de romperse. Chat Noir, dijo en voz baja. ¿Sí? Gracias. La miré. La lluvia corría por su máscara, pero sus ojos ya no estaban tan perdidos. Sonreí, no con una broma, no con una pose, solo una sonrisa pequeña. Cansada, sincera. Siempre caigo de pie, milady. Ella bajó la mirada un momento, luego volvió a mirar a París, la ciudad seguía gritando su nombre y aunque todo parecía más difícil que antes, aunque Monarca tenía casi todos los Miraculous, aunque había secretos que todavía pesaban entre nosotros y preguntas que algún día tendríamos que responder, por primera vez en toda la noche, no sentí que estuviéramos completamente perdidos. Habíamos caído, pero seguíamos aquí. Y mientras siguiéramos aquí, todavía había una oportunidad.